Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy aprenderemos cómo hacer trazos básicos con Tombow y el cuaderno de la marca Canson. En este caso usaremos el Canson Mix Media porque es muy funcional para hacer acuarela y Tombow porque es un plumón acuarelable. Te recomiendo que siempre coloques la punta en la hoja en un ángulo de 45 grados. De esta forma no dañaremos la punta si queremos hacer los trazos. Si te fijas, haciendo las líneas delgadas con la punta perpendicular, pareciera que fuera muy sencillo, pero no es la manera correcta. Lo ideal es tomar el plumón muy firme a 45 grados y hacer los trazos según la técnica que veremos ahora. Esta debería ser la manera correcta. Empecemos. Número 1. Todos los trazos que suben deben ser delgados. Cada vez que subo, suelto un poco la mano, es decir, que no la firmo, para que me quede lo más delgado posible. Esta posición ayuda a que cuando subo con el plumón el trazo permanezca como una línea fina. Ojo, no es necesario que lo haga tan suave porque luego se verá muy deforme o mal hecho. Debes hacerlo con seguridad para que quede parejo. Número 2. El paso número 2 es el trazo que va hacia abajo. No importa la dirección, pero siempre que baje debe quedar robusta. Cada vez que bajo la mano, afirmo un poco más la muñeca para que quede gruesa la línea. Es lo ideal en el lettering. En mi caso, yo trato de hacer los trazos lo más parejos posible, es decir, que no me quede uno más gordo que el otro. Para ello, acostumbro a ejercer la misma fuerza sobre el plumón de manera continua. Número 3. Lo siguiente que haremos es unir los dos ejercicios que hicimos anteriormente. Es decir, haremos una U invertida. Subo delgado y bajo grueso, procurando que se note la diferencia en ambos trazos. En otro video les enseño cómo hacer estos mismos trazos con resaltadores. Si te queda muy complicado realizar la parte de la curva, por ejemplo, iniciaste el trazo, paraste por cansancio e intentas retomar nuevamente, puedes unir con pequeños toques o puntitos los bordes. Pero no te acostumbres a esto. Recuerda que lo ideal es realizar un solo trayecto, el trazo. Pero mientras estás aprendiendo, está bien. Número 4. El cuarto paso es hacer una U, es decir que haremos el mismo ejercicio de antes pero invertido. Bajo grueso y subo delgado. Bajo grueso y subo delgado. Afirmo y suelto la muñeca al subir. Fíjense que no hago tanta presión sobre el plumón porque no se desliza suavemente y podría dañar la punta del pincel. Además el trazo quedaría muy grueso arriba y muy delgado abajo. Seguramente cuando llegue a este punto voy a quedar un poco cansada en la muñeca para volver a subir. Como ya dije, lo ideal es que el trazo sea continuo. Número 5. Ahora, en el siguiente punto, haremos una unión de los dos ejercicios anteriores, es decir, bajo, subo, sin perder el ritmo. Comencemos. Si me cansé, entonces descanso la muñeca y retomo el ejercicio. Recuerda que todos estos ejercicios son a base de lettering. En mi caso, me gusta mucho que me queden los trazos en la misma medida. Seguramente al principio te quedarán algunos trazos más tupidos que otros,
pero no te preocupes, con el tiempo aprenderás a medir la distancia de las líneas, o si no, lo haces a lápiz para luego repasarlo con un plumón. Número 6. Ahora vamos con el sexto paso que te puede servir para continuar practicando ejercicios de lettering. Es hacer una O. Subo, bajo y vuelvo a subir. Fíjense que no empiezo desde arriba, sino que inicio desde más abajo, donde subo, bajo y vuelvo al punto inicial. ¿Por qué? Porque si empiezo desde arriba, el trazo se vería muy marcado y también afectaría la punta del plumón. Imagínense que la punta es la de un pincel y lo trato de llevar hacia el lado contrario. Entonces se abre y se despeina. Siempre hay que ayudarle a que sea más natural su trazo. Supongamos que son 4 puntos, yo comienzo desde el punto de la derecha, subo delgado y bajo grueso y subo delgado. Entonces, este movimiento lo pueden ver en la A, O, G, P y C. Número 7. Este trazo que mostraré a continuación es un zigzag, donde subo y bajo. Este trazo suele ser usado en las letras mayúsculas, como por ejemplo en la A, la N, M y W. Vean que sigo manteniendo la técnica número 1 y número 2 de los trazos delgados cuando subo y grueso cuando bajo. Por último, recuerden que el lettering es el arte de pintar las letras, así que no te afanes por hacer los ejercicios más rápido, solo relájate, disfruta.